En el corazón de Briarwood, un juez respetado dicta una sentencia de 60 años a un joven afroamericano acusado de un violento robo. Un caso construido sobre pruebas condenatorias y una certeza inquebrantable. Pero cuando reaparece una evidencia olvidada, se desvela una red de mentiras, corrupción y traición que amenaza con romper los mismos cimientos del sistema judicial. Mientras el juez corre contra el tiempo para descubrir la verdad, se ve obligado a enfrentarse no solo a sus propios fracasos, sino también a las fuerzas peligrosas determinadas a mantener la verdad enterrada. Lo que comienza como una búsqueda de redención rápidamente se convierte en una lucha por la sobrevivencia, y la justicia vendrá con un costo que nadie esperaba. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol colgaba bajo sobre Briarwood, proyectando largas sombras a través de las ventanas arqueadas del edificio del tribunal. Afuera, el calor vibraba sobre el pavimento, pero dentro de la sala, el aire se sentía aún más pesado, denso de expectativa y tensión. Las filas de bancas de madera estaban llenas de periodistas tomando notas, familiares agarrándose de las manos y espectadores curiosos que habían seguido el caso desde que estalló. En el centro de todo, detrás del imponente banco del juez, se encontraba Elisha Carter. La presencia del juez Carter dominaba la sala. A sus 58 años, se manejaba con el peso de 3 décadas impartiendo justicia. Su piel de color marrón oscuro mostraba trazos de gris alrededor de las sienes, y sus ojos afilados, enmarcados por gafas con montura de alambre, podían atravesar incluso el testimonio más ensayado. Para quienes se paraban frente a él, era un símbolo de equidad, pero también de finalización. Una vez que su mazo caía, el mundo seguía adelante, raramente mirando atrás. Había presidido sobre innumerables juicios en su carrera, pero este se sentía diferente. No era solo la gravedad de los cargos. Era la forma en que el caso había cautivado a la ciudad, exponiendo divisiones que muchos esperaban que estuviesen enterradas en el pasado. Ahora, mientras se preparaba para emitir el veredicto, Elisha Carter sabía que cualquier decisión que tomara repercutiría mucho más allá de las paredes de esta sala. En la mesa de la defensa, Marcus Reed, un chico afroamericano, estaba rígido en su silla, sus manos apretadas fuertemente sobre la superficie de madera pulida. Con solo 25 años, Marcus tenía la apariencia de un hombre que ya había enfrentado más que su parte justa de batallas. Sus hombros eran anchos, su postura fuerte, pero había un temblor en sus manos, una traición al miedo que se negaba a mostrar. Llevaba una camisa que no le quedaba del todo bien, la tela algo suelta, como si perteneciera a otra persona. A su izquierda, su madre, Gloria Reed, estaba sentada con los dedos entrelazados en oración. Sus ojos estaban enrojecidos pero enfocados, negándose a apartar la mirada. Había pasado cada día del juicio en ese mismo asiento, su presencia un testamento silencioso de su creencia en la inocencia de su hijo. Al otro lado del pasillo, el equipo de la fiscalía se reclinaba en sus sillas con la confianza de hombres que ya habían ganado. El detective Brian Walker, el investigador principal, estaba sentado justo detrás de ellos, con los brazos cruzados, su mandíbula apretada. Era la imagen de autoridad, bien afeitado, mandíbula cuadrada y orgulloso. Su investigación había llevado a Marcus a juicio, y no había dejado piedra sin mover. El crimen había sido brutal. Un robo a una joyería en el centro de Briarwood había dejado a un empleado, Samuel Gaines, luchando por su vida. Las imágenes de vigilancia capturaron a un hombre enmascarado irrumpiendo en la tienda con un arma, disparando un tiro antes de huir con más de $150,000 en mercancía. 2 semanas después, Marcus Reed fue arrestado. El caso de Walker había sido hermético, o eso parecía. Había evidencia en video que mostraba a un hombre con la altura y el tipo físico de Marcus huyendo de la escena. Los testigos afirmaron reconocer su voz durante el robo, y el arma utilizada en el crimen había sido encontrada en una unidad de almacenamiento registrada a su nombre. La fiscalía describía a Marcus como desesperado, sin trabajo y dispuesto a arriesgarlo todo por una paga rápida. La defensa luchó, señalando el expediente limpio de Marcus y su coartada. Había estado trabajando un turno doble en un taller de autos ese día, pero su jefe no pudo verificar su paradero durante las horas críticas,
y el jurado no había sido persuadido. Ahora, mientras Elisha Carter ajustaba sus gafas y se preparaba para hablar, la sala quedó en silencio. Señor Reed, comenzó, su voz baja y medida, ha sido condenado por un jurado de sus pares por robo a mano armada e intento de asesinato. Marcus se estremeció, pero no dijo nada. No ha mostrado remordimiento por sus acciones, continuó el juez Carter, sus ojos recorriendo la sala. Las pruebas presentadas no dejan lugar a dudas razonables sobre su culpabilidad. Gloria dejó escapar un leve llanto, que rápidamente sofocó con su mano. Por lo tanto, lo sentenció a 60 años en prisión estatal. El mazo cayó, un golpe seco que pareció reverberar a través de las paredes. Gloria sollozaba abiertamente ahora, mientras Marcus se giraba lentamente para mirarla. «Yo no hice esto, mamá», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido de los periodistas y abogados recogiendo sus cosas. «Lo sé», dijo ella entre lágrimas, extendiendo la mano mientras el alguacil avanzaba para llevárselo. Mientras sacaban a Marcus de la sala, con las cadenas tintineando a cada paso, Elisha Carter permaneció sentado en su banco. Mantuvo su mirada firme, incluso cuando la culpa comenzó a roer los bordes de sus pensamientos. Se dijo a sí mismo que las pruebas habían hablado más fuerte que las protestas de Marcus. Sin embargo, cuando la sala se vació y los ecos se desvanecieron, el juez Carter permaneció. Se sirvió una taza de café negro en su despacho, mirando el líquido giratorio como si pudiera contener las respuestas que no podía encontrar del todo. Su reputación estaba construida sobre la justicia, sobre hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Pero por primera vez en años, sintió un destello de duda. Esa noche, mucho después de que el tribunal se hubiera quedado en silencio, Elisha se encontró repasando los detalles del caso en su mente. El tembloroso testimonio del testigo, las imágenes granuladas, el arma encontrada en la unidad de almacenamiento. Todo había encajado demasiado perfectamente. Sin embargo, había algo en los ojos de Marcus, la insistencia constante en su voz, que persistía. Elisha apartó el pensamiento, diciéndose a sí mismo que no podía permitirse dudar del proceso. La justicia había sido servida, la evidencia había sido clara, pero en el fondo, sabía que el caso estaba lejos de haber terminado. Han pasado 6 meses desde que el juez Elisha Carter dictó la sentencia de 60 años que envió a Marcus Reed a prisión. El recuerdo de ese día persistía, pero para la mayoría de la gente en Briarwood era noticia vieja. Los titulares habían cambiado, el público había pasado página, e incluso la sala del tribunal donde Marcus había estado ahora zumbaba con nuevos casos y nuevos escándalos. Pero para Elisha, el caso se negaba a desvanecerse. Una noche, mientras Elisha se encontraba solo en sus despachos, el resplandor de su lámpara de escritorio proyectaba sombras sobre un montón de informes legales y expedientes del caso. El mundo afuera se había oscurecido, pero los pensamientos de Elisha permanecieron fijos en Marcus Reed. Se había dicho repetidamente que las pruebas habían sido irrefutables, videos de vigilancia, huellas dactilares, testimonios presenciales, pero la duda roía en los bordes de su mente. Elisha había presidido miles de casos, sin embargo, algo en este se sentía mal. Tal vez era la mirada en los ojos de Marcus mientras declaraba su inocencia, o quizá era la voz temblorosa de la madre de Marcus, Gloria, suplicando por la vida de su hijo. Lo que fuera, Eli no podía dejarlo ir. Abrió su cajón y sacó el expediente del caso de Marcus. Era grueso, lleno de informes mecanografiados y fotos impresas. Elisha hojeó las pruebas de nuevo, esperando encontrar la confirmación de que la condena había sido justa. En cambio, sus ojos captaron algo que no había notado antes, una entrada de registro de la sala de evidencias de la policía. El informe enumeraba la pistola utilizada en el robo, pero había un detalle que detuvo a Elisha en seco. El número de serie del arma coincidía con una pistola confiscada en un caso separado solo 2 días después del robo, antes de que Marcus siquiera hubiera sido arrestado. Elisha se reclinó en su silla, su corazón latiendo con fuerza. «Eso no puede ser correcto», murmuró, hojeando las páginas para hacer una referencia cruzada de fechas e informes. Cuanto más leía, más claro se volvía que algo estaba mal. El arma vinculada al caso de Marcus había sido catalogada previamente en evidencia antes del robo. Hubiera sido imposible que esa pistola apareciera en la escena del crimen. Elisha se levantó abruptamente, caminando de un lado al otro en su oficina. ¿Había un error clerical?
¿Una confusión en la sala de evidencias? ¿O era algo peor? Pensó en el detective Brian Walker, el oficial que había construido el caso contra Marcus. Walker había parecido confiado, demasiado confiado. Se dio cuenta Elijah ahora. Y la pista anónima que había llevado a la policía a Marcus siempre había parecido un poco demasiado conveniente. Los dedos de Elijah sobrevolaron el teléfono. Necesitaba respuestas, pero esto no era algo que pudiera investigar solo. Llamó a Samuel Green, un detective retirado y un viejo amigo. Samuel se había hecho un nombre exponiendo la corrupción dentro del departamento de policía de Briarwood antes de jubilarse. Si alguien podía ayudar a Elijah a entender esto, era él. Samuel contestó en el tercer timbrazo. Elijah, su voz era áspera, pero familiar. Ha pasado tiempo. Necesito tu ayuda, dijo Elijah sin preliminares. Es sobre el caso de Marcus Reed. Hubo una pausa. ¿El chico al que encerraron por ese robo a la joyería? Preguntó Samuel. Ese mismo. Elijah, tú mismo lo sentenciaste. ¿Qué está pasando? Creo que cometí un error. Samuel guardó silencio por un largo momento antes de decir finalmente, ven a mi casa mañana, trae los archivos. Al día siguiente, Elijah llegó a la pequeña casa de Samuel en las afueras de la ciudad. El viejo detective lo saludó con un asentimiento y una taza de café, llevándolo a una mesa de cocina desordenada, cubierta de periódicos viejos y blocs de notas legales. Veamos qué tienes, dijo Samuel, extendiendo los documentos frente a ellos. Elijah le explicó la cronología, el robo, el arresto, el juicio, y señaló las discrepancias en el registro de pruebas. La expresión de Samuel se oscureció mientras escuchaba. Esto no es trabajo policial descuidado, dijo finalmente. Esto es deliberado. El estómago de Elijah se tensó. ¿Crees que fue plantado? Lo he visto antes, respondió Samuel con gravedad. Cuando las pruebas no encajan, hacen que encajen. Y si me estás diciendo que Walker fue el investigador principal, eso es una señal de alerta. ¿Lo conoces? ¿Brian Walker? Samuel se burló. Oh, lo conozco. El tipo lleva años buscando un ascenso. Es llamativo, sabe cómo jugar con la política, pero ha cortado esquinas más de una vez para cerrar casos. Lo que pasa es que siempre ha cubierto sus huellas. Elijah se hundió en su silla. Le sentencié a ese chico a 60 años, Samuel. Y ahora estoy empezando a pensar que nunca debió haber sido condenado en primer lugar. Samuel se inclinó hacia adelante. Si eso es cierto, necesitamos probarlo. Pero necesitas tener cuidado, Elijah. Si Walker realmente lo organizó, no va a permitir que lo descubras sin una pelea. Elijah asintió, la determinación endureciendo su pecho. No iba a permitir que el miedo lo mantuviera alejado de la verdad. Durante las siguientes semanas, Elijah y Samuel cavaron más profundo. Rastrearon viejos archivos de casos, emitieron citaciones para registros telefónicos y hablaron con testigos que habían testificado contra Marcus. Uno por uno, comenzaron a aparecer grietas. Un empleado de una tienda que originalmente describió a un sospechoso diferente admitió que el detective Walker lo había presionado para identificar a Marcus. Otro testigo reveló que Walker había insinuado problemas si no cooperaba. Entonces vino el mayor descubrimiento. Imágenes de una cámara de seguridad cercana a la joyería que nunca se habían presentado como evidencia. El video mostraba a un hombre saliendo de la escena del crimen con una bolsa de lona, pero no era Marcus Reed. El hombre era más alto, más corpulento, y su forma de caminar. Samuel congeló el cuadro. Es Walker, dijo. La respiración de Elijah se detuvo. ¿Estás seguro? Samuel señaló un leve cojeo en el andar del hombre, una lesión que Walker había sufrido años atrás. Es él. La revelación golpeó a Elijah como un puñetazo en el estómago. El detective que había construido el caso contra Marcus no solo era descuidado, era corrupto. Y ahora Elijah tenía la prueba. Pero exponer a Walker no sería fácil. Tenía aliados en el departamento y un expediente público impecable. Ir tras él significaba arriesgar la carrera, la reputación y todo lo que Elijah había construido. Esa noche, sentado solo en su oficina, Elijah miraba la evidencia esparcida sobre su escritorio. El peso de su responsabilidad lo presionaba, pero sabía que no había vuelta atrás. Levantó el teléfono y llamó a la oficina del fiscal de distrito. Necesito reabrir un caso, dijo, y necesito protección para un testigo clave. Las ruedas estaban en movimiento. La verdad estaba saliendo a la luz, y Elijah Carter estaba listo para enfrentar lo que viniera después.
La tenue luz en la oficina del juez Elijah Carter parpadeaba sobre su escritorio mientras hojeaba las gastadas páginas del expediente del caso de Marcus Reed. La habitación, usualmente un santuario de orden y control, ahora se sentía sofocante, desordenada con papeles, notas y fotografías que contaban una historia para la que no estaba preparado para enfrentar. Pero ahí estaba, mirándole de vuelta. La fea verdad de que Marcus Reed podría ser inocente y que el detective Brian Walker podría ser el verdadero criminal. Elijah se recostó en su silla, frotándose las sienes. Había pasado décadas creyendo en el sistema, pero este descubrimiento había destruido esa fe. Las huellas de Walker estaban por todo el caso, desde informes falsificados hasta pruebas manipuladas. Las imágenes granulosas de seguridad confirmaron los peores temores de Elijah. El hombre que se alejaba de la escena del crimen no era Marcus, era Walker. A la mañana siguiente, Elijah se reunió con Samuel Green en un deteriorado restaurante en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Samuel, el detective retirado, desplegó sus hallazgos sobre la mesa, su expresión sombría. «Esto va más allá de solo Walker», dijo Samuel, golpeando uno de los documentos. «Saqué registros internos sobre el manejo de las pruebas del precinto. Hay un patrón, evidencia que desaparece, reaparece en diferentes casos, declaraciones que no coinciden con los testimonios originales. No es solo un error, es un encubrimiento». Los ojos de Elijah se entrecerraron. «¿Hasta dónde llega?». Samuel negó con la cabeza. «Lo suficiente como para que necesitemos más que papeleo para derribarlo». El estómago de Elijah se revolvió. Había pasado su vida haciendo cumplir la ley, pero ahora se veía preparando para derribar la misma institución que había jurado defender. «¿Cuál es nuestro próximo paso?». Samuel deslizó un sobre Manila a través de la mesa. «Tenemos que ir detrás de los testigos. Necesitas que alguien corrobore lo que hemos encontrado. Y necesitamos que lo hagan en la corte». La primera parada fue el hogar de Caleb Warner, el empleado de la tienda que había identificado a Marcus en el tribunal. Elijah y Samuel tocaron a su puerta, y cuando se abrió, se encontraron con un hombre nervioso de unos 30 y tantos años que parecía no haber dormido en semanas. «Ya le dije a la policía todo lo que sé», dijo Caleb, su voz temblando. Elijah levantó las manos. «No estamos aquí para acusarte de nada, estamos aquí para hacer lo correcto». Los ojos de Caleb revolotearon entre los dos hombres. «No puedo. No quiero problemas». Samuel dio un paso adelante. «Caleb, escúchame. Sabemos que Walker te presionó, sabemos que te amenazó, pero ahora tenemos evidencia real, que puede limpiar a Marcus Reed. Todo lo que necesitamos es que digas la verdad». Por un momento, Caleb dudó, pero luego sus hombros se desplomaron. Dijo que si no cooperaba, me arrestaría por obstrucción. No sabía qué más hacer. La voz de Elijah se suavizó. «Hiciste lo que tenías que hacer, pero ahora tienes la oportunidad de arreglarlo. Marcus está sentado en prisión por un crimen que no cometió. ¿Nos ayudarás?». Después de una larga pausa, Caleb asintió. «Testificaré». Con la declaración de Caleb asegurada, Elijah dirigió su atención a la pista anónima que había llevado al arresto de Marcus. Samuel trabajó en sus contactos para obtener acceso a los registros de llamadas, y lo que encontraron fue condenatorio. La llamada había venido de un teléfono desechable registrado a nombre del detective Walker. «Eso es todo», dijo Samuel, golpeando el informe en la mesa en la oficina de Elijah. «Esto lo vincula directamente al montaje». Elijah miró fijamente al documento, sus manos temblando. Todo encajaba en su lugar. Walker había orquestado todo el caso para impulsar su carrera y Marcus había sido su chivo expiatorio. Pero saber la verdad no era suficiente. Necesitaban sacarla a la luz y rápido. A medida que la investigación profundizaba, Elijah comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas, primero silenciosas, luego seguidas por voces distorsionadas advirtiéndole que retrocediera. Una noche, encontró las llantas de su auto pinchadas y una nota cruda garabateada en su parabrisas. «Deja de escarbar». No estaba sorprendido. Walker tenía aliados y esos aliados no dudaban en intimidar. Pero Elijah se negó a ser intimidado. Samuel no estaba tan calmado. «Elijah, esto se está poniendo peligroso. Necesitas considerar tu seguridad». Elijah negó con la cabeza. «Marcus no tiene el lujo de alejarse de esto, yo tampoco». Días después, Elijah y Samuel recibieron la última pieza de evidencia que necesitaban. Una serie de correos electrónicos eliminados, recuperados de la computadora de trabajo de Walker.
Los correos electrónicos detallaban un plan para incriminar a Marcus, incluyendo instrucciones para plantar el arma y entrenar a los testigos. Esto es todo, dijo Samuel. Este es el arma humeante. Elijah no perdió tiempo. Presentó una moción formal para reabrir el caso de Marcus Reed, adjuntando todas las nuevas pruebas. La moción envió ondas de choque a través de la corte, y los medios de comunicación captaron el viento de la historia casi de inmediato. Los titulares gritaban sobre corrupción, condenas injustas y un juez dispuesto a admitir que podría haberse equivocado. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Mientras Elijah se preparaba para presentar la evidencia en corte, Walker se puso a la ofensiva. En una entrevista televisada, negó las acusaciones y acusó a Elijah de lanzar una caza de brujas para encubrir sus propios errores. «Está tratando de salvar la cara», Walker se burló. «Está lanzándome bajo el autobús para proteger su reputación, pero las pruebas contra Marcus Reed eran sólidas y yo las sostengo». Viendo la entrevista desde su sala, Elijah sintió la ira de las palabras de Walker. No eran ciertas, pero las semillas de la duda habían sido plantadas. Samuel trató de tranquilizarlo. «No lo dejes inquietarte. Tenemos la verdad de nuestro lado». Elijah asintió, pero la duda persistía. Había pasado su carrera confiando en el sistema, ahora estaba a punto de romperlo frente al mundo. Cuando finalmente comenzó la audiencia, la sala estaba llena. Reporteros alineaban la pared trasera, sus cámaras listas, mientras los manifestantes se reunían afuera con carteles exigiendo justicia. Gloria Reed estaba sentada en la primera fila, sosteniendo un pañuelo, mientras Marcus era escoltado a la sala vistiendo un mono naranja. Elijah tomó su asiento en el banco, el peso de su responsabilidad presionando sobre él. «Estamos aquí hoy», comenzó, «para determinar si la condena de Marcus Reed se basó en pruebas manipuladas y si fue encarcelado injustamente. Este tribunal está comprometido a descubrir la verdad sin importar a dónde lleve». A medida que se desarrollaba la audiencia, Elijah presentó las pruebas pieza por pieza. La confesión de Caleb, los registros del teléfono desechable, los correos electrónicos recuperados. La sala se quedó boquiabierta a medida que las piezas encajaban, y la arrogancia de Walker comenzó a resquebrajarse. Cuando se reprodujo el video de seguridad, mostrando a Walker cerca de la escena del crimen, la sala estalló. El abogado de Walker objetó, pero el daño estaba hecho. Walker fue arrestado en el acto, y el tribunal se movió para liberar a Marcus bajo fianza, mientras se realizaba el nuevo juicio. A medida que Marcus salía de la sala del tribunal, libre por primera vez en 6 meses, Gloria rompió a llorar. Elijah, mirando desde el banco, sintió un indicio de esperanza. Pero sabía que la lucha no había terminado. El arresto de Walker fue solo el comienzo. El sistema que había permitido que esta corrupción prosperara todavía necesitaba ser enfrentado. Y Elijah estaba listo para verlo hasta el final. La tensión en el tribunal de Briarwood no se disipó después del dramático arresto del detective Brian Walker. En cambio, se intensificó. El caso había encendido una tormenta de controversia, dividiendo la ciudad entre aquellos que apoyaban la búsqueda de justicia del juez Elijah Carter y aquellos que veían sus acciones como un ataque a las fuerzas del orden. Los manifestantes se alineaban en los exteriores del tribunal, sus cánticos resonando por los pasillos. Los carteles que exigían justicia para Marcus Reed chocaban con otros que proclamaban «Apoyen a nuestra policía». Dentro de sus despachos, Elijah se inclinó sobre su escritorio, escaneando los últimos titulares salpicados en su tablet. Juez de Briarwood se enfrenta a la policía en un escándalo explosivo de corrupción. ¿Héroe o traidor? El juez Carter enfrenta una reacción negativa tras acusar al detective Walker. Aumentan las llamadas para reforma mientras se reabre el caso de Marcus Reed. Se frotó las sienes. La verdad estaba salida a la luz, pero la reacción fue feroz. Las amenazas anónimas habían aumentado. Su buzón de voz estaba lleno de mensajes, algunos de apoyo, otros venenos. La presión pesaba intensamente, pero Elijah sabía que no había marcha atrás ahora. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Samuel Green. «Parece que no has dormido», dijo Samuel, entrando y cerrando la puerta detrás de él. «Porque no lo he hecho», replicó Elijah. «Cada decisión que he tomado está siendo tergiversada. Los medios están convirtiendo esto en un espectáculo, y los partidarios de Walker no están retrocediendo». Samuel dejó un grueso archivo sobre el escritorio de Elijah. «Por eso no puedes detenerte ahora.
Saque más registros, declaraciones financieras, registros de vigilancia. Walker no solo estaba plantando pruebas, estaba ejecutando una red de protección. Los ojos de Elijah se agrandaron. ¿Una red? Samuel asintió. Estaba recibiendo pagos de negocios locales para mirar hacia otro lado, y cuando no pagaban, los incriminaba exactamente como lo hizo con Marcus. Tengo declaraciones juradas de 2 dueños de negocios y un rastro de papel que lleva directamente a la cuenta bancaria de Walker. Elijah hojeó los archivos, su pulso acelerándose. Esto no es solo sobre Marcus ahora, esto es sistémico. Samuel se inclinó. Por eso necesitas ir más allá. No podemos parar con Walker. Necesitamos una investigación completa del departamento, pero necesitas estar listo para lo que viene después. Más tarde esa tarde, Elijah y Samuel llegaron al departamento de policía de Briarwood para reunirse con la jefa de policía, Helen Grayson. Ella había estado caminando una línea fina desde que estalló el escándalo, expresando apoyo público a la investigación, al tiempo que intentaba contener el daño a su departamento. La oficina de la jefa Grayson era austera y ordenada, con reconocimientos enmarcados en las paredes y una bandera estadounidense de pie en la esquina. Pero la mujer detrás del escritorio parecía de todo menos tranquila. «Wes Carter», dijo, gesticulando para que se sentaran. «No necesito decirle la clase de presión en la que estoy ahora mismo». Elijah no se sentó. En su lugar, colocó el archivo de Samuel sobre su escritorio. «Entonces esto no lo hará más fácil». Grayson hojeó los papeles, su expresión endureciéndose con cada página. «Extorsión, pruebas falsificadas, intimidación, esto es...» Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Corrupción», terminó Elijah. Grayson se reclinó, cruzando los brazos. «No voy a defender a Walker, pero me estás pidiendo que desmantele mi propio departamento. ¿Sabes lo que esto hará a la moral?» La voz de Elijah fue firme. «Esto no es sobre moral, es sobre justicia. Si quieres que este departamento tenga alguna credibilidad restante, vas a respaldar esta investigación públicamente e inmediatamente». Grayson vaciló. Luego dejó escapar un largo suspiro. «Está bien. Anunciaré una revisión interna y cooperaré con tu investigación. Pero si esto explota, te haré responsable». Elijah no pestañeó. No esperaría menos. A la mañana siguiente, el abogado de Walker celebró una conferencia de prensa afuera de la corte. Las cámaras destellaban mientras se acercaba al podio, rodeado de representantes del sindicato policial. «Esta investigación no es más que una caza de brujas política», declaró. «El detective Walker ha dedicado su carrera a proteger a esta comunidad, y ahora está siendo vilipendiado por un juez que está tratando de encubrir sus propios fallos». Walker estaba junto a él, su expresión desafiante a pesar de las esposas en sus muñecas. «He sido incriminado», dijo, «y no dejaré de luchar hasta que la verdad salga a la luz». Viéndolo desde sus despachos, Elijah sintió la punzada de las palabras de Walker. No eran ciertas, pero las semillas de la duda habían sido plantadas. Samuel irrumpió momentos después. «¿Viste esto?», dijo, gesticulando hacia la pantalla. «Lo están convirtiendo en un mártir». «Déjalos», respondió Elijah, apagando el televisor. «Lucharemos esto con pruebas, no con mentiras». Mientras tanto, Marcus Reed estaba tratando de adaptarse a la vida fuera de una celda de prisión. Aunque había sido liberado bajo fianza, el peso de su experiencia no se había levantado completamente. Los reporteros lo acosaban en busca de entrevistas y su rostro se había convertido en un símbolo de injusticia en las redes sociales. Pero Marcus no estaba listo para jugar el papel de víctima. En su primera conferencia de prensa, se paró junto a su madre y Elijah, hablando con una determinación tranquila. «He sido llamado criminal, mentiroso y peor», dijo. «Pero la verdad es que yo soy solo un hombre que confió en el sistema equivocado. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí para asegurarme de que esto no le pase a nadie más». La multitud estalló en aplausos, pero Elijah notó el titubeo del miedo en los ojos de Marcus. Había pasado por el infierno, y la lucha no había terminado. A medida que la investigación del Departamento de Policía de Briarwood ganaba impulso, más oficiales se presentaron con historias de corrupción. Una cultura de miedo y silencio había permitido que los abusos prosperaran, pero el caso de Elijah lo había destapado. Grayson celebró una conferencia de prensa para anunciar reformas amplias, que incluyen capacitación obligatoria en prejuicios. Los oficiales serían capacitados regularmente para abordar el perfil racial y técnicas de desescalada. Consejo de Supervisión Independiente.
líderes comunitarios y expertos legales revisarían los casos de conducta indebida. Protecciones para denunciantes. Los oficiales que informaran sobre irregularidades recibirían protección legal contra represalias. Elijah vio el anuncio con emociones encontradas. Era un progreso, pero no repararía el daño ya causado. Con Walker bajo custodia y las reformas en marcha, la atención se centró de nuevo en el nuevo juicio de Marcus. Esta vez, Elijah no estaba en el banco. Era un testigo, testificando sobre los errores que habían llevado a la condena de Marcus. La sala fue silenciosa mientras Elijah tomaba el estrado, relatando la evidencia que había sido ignorada y la presión por cerrar el caso rápidamente. Creía que estaba cumpliendo con la ley, dijo, pero fallé a Marcus Reed, y por eso acepto toda la responsabilidad. Sus palabras resonaron no solo con el jurado, sino con toda la ciudad. Cuando terminó el nuevo juicio, Marcus fue absuelto. La sala del tribunal estalló en aplausos, y Gloria colapsó en los brazos de su hijo, sollozando. Elijah se sentó tranquilamente en el fondo, su corazón pesado, pero esperanzado. Mientras Marcus caminaba libre, Elijah sabía que la batalla no había terminado. El sistema estaba roto, pero ahora al menos las grietas eran visibles, y estaba listo para seguir luchando. El tribunal de Briarwood se erguía como un símbolo de justicia, pero hoy llevaba el peso de algo más, responsabilidad. El nuevo juicio de Marcus Reed no solo había expuesto la corrupción, sino también encendido un movimiento que ya no podía ser ignorado. El veredicto estaba dado, y las palabras "no culpable" resonaron a través de la sala como un exhalar largamente esperado. Estallaron vítores desde la galería, lágrimas fluían por el rostro de Gloria Reed, y Marcus quedó inmóvil por un momento antes de que su madre lo arrastrara a un abrazo feroz. El juez Elijah Carter, sentado al fondo de la sala, exhaló lentamente. Sintió un alivio que lo inundaba, pero no era una victoria, era el primer paso. Sabía que el camino por delante sería largo, pero por primera vez en meses sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. Fuera del tribunal, la multitud había crecido a cientos. Los manifestantes que antes coreaban por justicia, ahora celebraban, sus voces llenas de triunfo. Los equipos de prensa luchaban por entrevistas, capturando el momento histórico. Marcus subió los escalones del tribunal, sus ojos examinando el mar de rostros antes de hablar frente a los micrófonos. «Esto no es solo mi historia», comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que crecía en su pecho. «Esta es la historia de cada persona que ha sido silenciada, cada persona a la que se le ha dicho que su voz no importa. Hoy probamos que la verdad sí importa y que vale la pena luchar por ella». Sonaron aplausos, pero Marcus no había terminado. «Pero no podemos detenernos aquí», continuó, «porque por cada Marcus Reed que encuentra justicia, hay cientos todavía esperando su oportunidad. Necesitamos seguir luchando por ellos, por nuestra comunidad y por el futuro que todos merecemos». Los aplausos crecieron más fuertes, pero Marcus se giró, alcanzando la mano de Gloria. Sus ojos llenos de lágrimas contenían tanto orgullo como agotamiento. Ella había luchado no solo por la libertad de su hijo, sino por su dignidad, y hoy esa batalla había sido ganada. El detective Brian Walker estaba sentado en su celda, mirando fijamente las paredes de concreto. El hombre que una vez exudaba arrogancia y control ahora parecía pequeño y derrotado. Su juicio se vislumbraba, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. Informes fabricados, pruebas plantadas y un patrón de coerción que había arruinado vidas. El arresto de Walker había enviado ondas de choque a través del departamento de policía de Briarwood. Varios oficiales implicados en sus planes también estaban bajo investigación, y el departamento enfrentaba una creciente presión para limpiar la casa. La jefa Helen Grayson, a pesar de su reticencia inicial, anunció una iniciativa de reforma amplia, prometiendo una revisión total de las políticas internas y la supervisión. En una conferencia de prensa, la jefa Grayson abordó el escándalo de frente. «Fallamos a esta comunidad», admitió, su voz pesada con arrepentimiento. «Y por eso acepto la responsabilidad. Pero el fracaso no puede definirnos. Hoy comenzamos el arduo trabajo de reconstruir la confianza, empezando con la responsabilidad y la transparencia». Sus palabras llevaban peso, pero Elijah sabía que las acciones importarían más. Una semana después, Elijah Carter se encontraba en las escaleras del ayuntamiento de Briarwood, flanqueado por líderes comunitarios, activistas y Marcus Reed.
La multitud se extendía a lo largo de la calle, más grande de lo que cualquiera había anticipado. Las cámaras capturaban cada ángulo, pero Elijah no estaba hablando con la prensa. Estaba hablando con la gente. Cuando me convertí en juez, creía que la ley era inquebrantable, comenzó Elijah, su voz firme. Creía que si seguíamos las reglas, la justicia prevalecería. Pero estaba equivocado. Un murmullo recorrió la multitud. Estaba equivocado porque confié en un sistema que no está hecho para todos. Un sistema que protege a los poderosos y castiga a los vulnerables. Un sistema que falló a Marcus Reed y a tantos otros como él. Elijah hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Pero no tenemos que aceptar eso, podemos cambiarlo. Y ese cambio comienza hoy. Esbozó las reformas ya en marcha. Capacitación obligatoria en prejuicios y desescalación. Para asegurar que los oficiales estén equipados para manejar situaciones sin prejuicios ni fuerza innecesaria. Un comité de supervisión independiente, compuesto por líderes comunitarios y expertos legales para investigar malas conductas. Protecciones para denunciantes, fomentando que los oficiales reporten corrupción sin temor a represalias. Reevaluación de condenas pasadas, asegurando que los casos afectados por malas conductas sean revisados y rectificados. Esto no es solo política, dijo Elijah, su voz elevándose. Esta es una promesa a Marcus, a su familia, y a cada persona que haya sido alguna vez negada justicia. Haremos lo mejor, y no pararemos hasta que lo hagamos bien. La multitud estalló en aplausos, pero los ojos de Elijah encontraron los de Marcus, de pie en la primera fila. Marcus asintió, un reconocimiento silencioso de hasta dónde habían llegado, y el trabajo que aún quedaba por delante. Marcus no desapareció después de su absolución. En lugar de eso, se convirtió en un símbolo de resiliencia, trabajando junto a grupos de defensa para ayudar a otros que habían sido condenados injustamente. Comenzó a hablar en escuelas, compartiendo su historia con jóvenes hombres y mujeres que se sentían atrapados por circunstancias más allá de su control. Una tarde, Marcus regresó al tribunal, no como acusado, sino como orador invitado en un seminario legal organizado por Elijah. Mientras estaba en el podio, escaneó la sala llena de abogados, jueces y estudiantes de derecho. Solía pensar que la gente como ustedes eran el enemigo, admitió Marcus. Pero he aprendido que el sistema no es solo leyes y reglas, son personas. Y depende de las personas hacerlo mejor. Sus palabras quedaron en el aire, resonando con aquellos que habían venido a aprender, a escuchar y a cambiar. Meses después, Elijah Carter se sentó en sus despachos, un montón de expedientes de casos esparcidos ante él. Las reformas estaban en marcha, pero el trabajo estaba lejos de terminar. El teléfono en su escritorio zumbó. Era Samuel Green. ¿Listo para el siguiente?, preguntó Samuel. Elijah sonrió. Siempre. Afuera, el tribunal abundaba en vida, abogados apurados hacia audiencias, familias esperando ansiosamente veredictos. Las ruedas de la justicia giraban lentamente, pero hoy giraban un poco más equitativamente. Al ponerse el abrigo y estar de pie, Elijah se detuvo por un momento para mirar el recorte enmarcado de periódico en su pared. Era del día en que Marcus fue absuelto, el titular en negritas y desafiante. La justicia triunfa en Briarwood. No era una declaración de victoria, sino un recordatorio de la lucha que quedaba. Elijah salió al pasillo, listo para enfrentarlo de frente. Porque la justicia no se trata solo de arreglar el pasado, se trata de construir un futuro mejor. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.